de azúcares que tenga la fruta, ¿no? Porque la fruta, aparte del azúcar que se añade, también la fruta contiene azúcar y entonces está aportando de acuerdo a la cantidad de fruta que se añade. Eso lo hemos visto la clase anterior. Entonces, aparte de eso, vimos también la pectina como ingrediente y la influencia que tienen los ácidos también, ¿no? Que facilitan, digamos, el proceso porque contribuyen a la inversión del azúcar, ¿no? Que facilita de alguna manera la... Entonces vamos a ver, también hemos visto algo sobre el gel, ¿no? Hemos visto unas gráficas donde vemos de que hay un rango de pH en los cuales, y también ligado también al contenido de sólido soluble o de concentración de la mezcla fruta-azúcar, ¿no? En función a eso también se dan los valores de pH, los cuales se produce perfectamente, digamos, de buena forma el gel, digamos, ¿no? La formación del gel. Entonces, justamente vamos a ver esto ahorita, la formación del gel. Entonces, el gel se forma fácilmente, digamos, en función a la acidez que pueda tener la mezcla fruta con azúcar, ¿no? Hay un pH, hay un rango de pH, como hemos visto, que si bien me recuerdo, desde 2.7, 2.8 hasta 3 y tanto, digamos, ¿no? Todo ese rango se forma. Dice un pH óptimo 3, bueno, eso es relativo, ¿no? Entonces, cuando añadimos, hay veces que es necesario añadir pectina, ¿no? Cuando las frutas que estamos procesando no son ricas en pectina, entonces es usual agregar pectina a la mezcla. Entonces, cuando se añade pectina, generalmente se emplea menos cantidades de azúcar. Y también al añadir pectina, la cocción se hace generalmente en menor tiempo, ¿no? Se reduce un tanto el tiempo de la cocción, lo cual también, digamos, es importante, ¿no? Porque de alguna manera al aplicar temperaturas elevadas en la cocción, de alguna manera se adulteran, digamos, se afectan las cualidades nutritivas del alimento. Entonces, las frutas que son ricas en pectina suelen tener hasta un 1%, mientras que las que tienen, las que son medianamente ricas en pectina, tienen esta proteína entre 0,5 a 0,6%. Eso en relación al peso de la mezcla, ¿no? La mezcla azúcar-fruta. No, a ver, perdón. Eso es en relación al peso de la fruta, no de la mezcla. El añadido de pectina suele ser entre 3 a 15 kilos de pectina por cada 100 kilos de producto acabado. Esto es relativo también porque va a influir el grado de la pectina, ¿no? Si es una pectina de muy buena calidad, entonces no es lo mismo que utilizar una pectina pobre, digamos, en calidad. Entonces, esas cantidades también suelen variar considerablemente. Pero en términos generales podemos decir, ¿no?, que se añade pectina entre 3 a 15%, de 3 a 15 3 a 15 kilos de pectina por cada 100 kilos del producto. También el azúcar, que se produce justamente durante la etapa de concentración, de cocción. Entonces, en la cocción logramos una inversión controlada de la sacarosa. Se trata de, en ese proceso de inversión,
encontrar un equilibrio entre la sacarosa y el azúcar invertido. El azúcar invertido sabemos de que no es otra cosa que la hidrólisis de la molécula de sacarosa que se desdobla en glucosa y fructosa, que es un jarabe, digamos, que contribuye a facilitar el proceso de fabricación. Cuando la inversión de la sacarosa no es insuficiente, el azúcar se cristaliza, mientras que si la inversión ha sido en grado excesivo, ¿no? También hay otro inconveniente, relación de la glucosa, y se oscurece el color del producto. Y también hay pérdida de aroma, digamos, básicamente por acción de enzima. Digamos, ya. Eh, la cocción, digamos, que es la etapa central, digamos, y que es común a las tres líneas de productos que estamos viendo, ¿no? Tiene como objetivo lograr parcialmente la evaporación del agua que contiene la mezcla, azúcar, fruta. También al aplicar temperatura se contribuye en forma importante a eliminar microorganismos y también a evitar las reacciones enzimáticas que son comunes, digamos, en estos casos. Eh, y también consigue el proceso de inversión del azúcar, pero en forma controlada, ¿no? Porque como hemos visto, no es bueno, digamos, que la inversión del azúcar sea insuficiente, pero tampoco es bueno que sea de una manera excesiva. Entonces, por eso hice una inversión controlada de la sacarosa, ese desdoblamiento de la molécula de sacarosa en glucosa y fructosa. El tiempo de cocción debería ser o debe ser entre 10 a 15 minutos. Pero como hemos visto, dependiendo del tipo de fruta que estamos utilizando, de su índice refractométrico en todo caso, entonces, según las tablas hemos visto, digamos, de que en algunos casos es necesario evaporar mayores cantidades de agua que en otros casos durante la etapa de cocción. Por lo tanto, es variable, pues, ¿no? El tiempo que se utiliza para la concentración de la mezcla. Pero hay que controlarlo de todas maneras, ¿no? El tiempo óptimo, como dice ahí, debería estar entre 10 a 15 minutos. Si el tiempo empleado para la cocción es insuficiente, podemos tener los siguientes problemas. Una riesgo de que nos presenten fermentaciones del producto por desarrollo de hongo. Y también en el caso de que estemos elaborando dulces de fruta, las frutas no van a estar un tanto duras, digamos, ¿no? Frutas duras en el caso particularmente en el caso de fabricar el dulce de fruta, por un lado. Por otro lado, digamos, si el tiempo de cocción ha sido muy largo, es como lo siguiente: degradación de la pectina. Hemos visto que la pectina, eh, dependiendo del pH también, ¿no es cierto? No gelifica bien, digamos, ¿no? Se degrada rápidamente por efecto de la temperatura, que es la temperatura que se utiliza en la cocción. Por ello es que preferentemente la pectina se agrega casi al finalizar el proceso de cocción, a efecto de que no sea afectado su poder de gelificación, ¿no? Por la temperatura elevada. También, si la cocción ha sido durante mucho tiempo,
vamos a tener una inversión exagerada de la sacarosa, ¿no? Del azúcar, y riesgo de cristalización de la glucosa, que nos dará una impresión de arena, presencia de arena en el producto, ¿no? Es un defecto, digamos, de que es un síntoma de mala calidad del producto. También la cocción prolongada no eh, está asociada con el riesgo de que se caramelicen los azúcares, y en ese caso también ahí se pierde el sabor típico de la fruta que se está procesando, cambia de color, el producto se oscurece debido a la acción de las enzimas. También hay pérdidas de aromas y de vitaminas, ¿no? O sea, y por último, vamos a tener un gasto excesivo de energía que contribuye, digamos, a elevar nuestro costo de fabricación, tu costo de producción. Entonces, ni lo uno ni lo otro es adecuado, es apropiado. Digamos, a ver, entonces, lo correcto es que el tiempo de cocción sea controlado, y para de la misma manera controlar el, el proceso de inversión del azúcar, que se haya una inversión controlada del azúcar, ¿no? Entonces, una inversión adecuada oscila entre 35 y 40% del peso total del azúcar presente en el producto. La fruta poco ácida, o sea que tiene un pH un tanto elevado, siempre menor a 7, como hemos visto, ¿no? Normalmente requieren que se le añada azúcar preinvertido, ¿no? A efecto de que el tiempo de cocción no sea demasiado largo. Entonces hay condiciones para que se forme el gel, ¿no es cierto? En condiciones de qué, en el valor del pH, ¿no? Rango de valores de pH y concentración de la mezcla, o sea, la presencia de sólidos solubles. Condiciones para que se forme el gel. El proceso de formación del gel se debe a que la presencia de la estructura típica, que son retrículos, ¿no? Cómo se forma el gel. Y eso sucede al irse enfriando la mezcla después de la cocción, ¿no? En realidad, después de la cocción es que al irse enfriando la mezcla, entonces nosotros podemos conseguir la transformación de la mezcla líquida en el gel, digamos, ¿no? Se produce la gelificación por la acción de las enzimas en conjunto con los ácidos y el contenido de sólido soluble. Entonces, la temperatura de gelificación es mayor cuando se aumenta la acidez de la mezcla, si se alimenta el contenido de sólido soluble, y también en función a la cantidad de glucosa utilizada o la pectina añadida y la que tiene la fruta en sí. Bueno, con esto ya vamos a entrar a ver la etapa principal de la fabricación de estos productos, que es la cocción concentración, ¿no es cierto? Que ya hemos visto que hay que hacerla en un determinado tiempo para conseguir la inversión apropiada del azúcar, y también controlar a efectos de que la aplicación de las temperaturas que normalmente se utilizan no afecten de la menor manera posible las cualidades nutritivas del producto. Entonces, esta cocción, como dice acá, es la fase más importante del proceso, y en ella se consigue evaporar
el agua, ¿no? El agua contenida en la mezcla, porque ya la fruta de por sí contenida, hemos visto que las frutas tienen más del 80% de agua, entonces por sí, aunque no se agregue agua, ya está presente el agua ahí. Entonces, durante esta etapa de cocción, eh, se consigue eso, digamos, ¿no? Hacer hervir la mezcla de fruta, azúcar y agua para formar el gel. Esta cocción debe ser realizada en el más breve tiempo posible, a efecto de no afectar la calidad del producto, debido justamente a la alta temperatura, ¿no? Que normalmente se aplica. La temperatura se disminuye, digamos, en el caso de que estamos aplicando depresión, o sea, estamos haciendo logrando la ebullición en condiciones de vacío, ¿no? Se hace vacío, entonces la temperatura de ebullición del agua disminuye. Durante la etapa de cocción, parte de la sacarosa se invierte hidrolizándose en glucosa y fructosa. Esa inversión es necesaria ya que previene la cristalización del azúcar y esto porque debido a que el punto de saturación de un jarabe obtenido de sacarosa y y el azúcar invertido es mayor, digamos, ese porcentaje, el punto de saturación es mayor al punto ese de saturación de un jarabe obtenido solamente de sacarosa. Eh, el porcentaje de inversión de la sacarosa debe estar entre 30 y 40%, dado que el producto tiene una concentración de entre 65 y 67% de sodio soluble, que es típico, digamos, de estos productos que estamos viendo. Sigamos, por favor. Entonces, no es aconsejable aplicar temperaturas excesivas, dado que hemos visto que la pectina es muy sensible se degrada rápidamente, pierde su poder de gelificación cuando está sometida a temperaturas elevadas, ¿no? Se hidroliza también la pectina y pierde su poder de gelificación. Debido a ello, digamos, para que no perder, digamos, el poder de gelificación de la pectina, es preciso de que el tiempo de duración de la cocción sea mínimo y también, digamos, que el tiempo a que es sometida la, la pectina a una temperatura elevada sea el mínimo necesario. O sea, por eso es que se agrega siempre al finalizar la etapa de cocción. En realidad, ¿no es cierto? Esa es por esa razón, porque es muy sensible eh, a altas temperaturas. Claro que esa sensibilidad, digamos, depende mucho también del pH, ¿no? Porque condiciones ácidas, la pectina resiste mayores temperaturas y no así, digamos, en medio básico, que se deteriora, pero rapidísimo, ¿no? Debido a estos motivos es que la etapa de cocción debe desarrollarse en los límites de tiempo, de manera que no se modifiquen los azúcares, que a su vez dañarían la calidad del producto. Dice ver gráfica, ya vamos a ver ahorita. Para detener la cocción a tiempo y evitando de esa manera inconvenientes antes anotados, ahí tenemos algunos métodos. Ensaya, digamos, cuando con una muestra del dulce, una gota de dulce,
se pone en contacto con una superficie fría, el producto debe transformarse en gel, solidificarse. Otro método es medir la densidad del producto, deteniendo la cocción cuando la densidad indica un porcentaje de materia seca de 65 a 67%. Eso quiere decir, digamos, que hay una relación entre la cantidad de materia seca contenida en el producto y la densidad del mismo, ¿no? De la siguiente manera. Veámoslo en la siguiente lámina, la siguiente diapositiva. Esta relación entre la densidad del producto y el contenido de materia seca, ¿no? Ah, ya antes hablaba de la gráfica esta. Dice gráfica, efecto que muestra el efecto del tiempo de cocción, se entiende, ¿no? Que se muestra en las abscisas, en el eje de las abscisas. Está en minutos, que va de 10 hasta 60 minutos. Y su relación, el efecto y la temperatura de cocción de la mermelada que tenga 18 grados Brix, a un pH de 3. Ese efecto que hay sobre el grado de inversión de la sacarosa. Mm, mm. Piense cómo a medida que aumenta la temperatura de cocción y el tiempo de cocción, eh, es mayor el grado de inversión de la sacarosa, ¿no? A mayor temperatura, el mayor grado de inversión de la sacarosa. Entonces, esta gráfica nos permite controlar, digamos, la porcentaje de inversión del azúcar que se debe dar durante la etapa de cocción. En el eje de las ordenadas nos muestra el grado de inversión, ¿no? Del azúcar y las diferentes temperaturas a las cuales se produce esa inversión. Digamos, a ver. Y este es para el método de controlar el porcentaje de extracto seco al dato obtenido de la densidad del producto. Esa es la relación. Entonces tenemos que ver nosotros si queremos un producto entre 65 y 67%, debemos ver que la densidad del producto debe estar entre 1.33 y 1.32. O sea, son pequeñísimas las diferencias, fíjense, ¿no? En cuanto a densidad. Por lo tanto, digamos, el, eh, los, los instrumentos de medición de la densidad deben ser exactos, ¿no? Para no cometer errores en eso, digamos, en el contenido de sólido soluble. También el momento en que ya está listo la mezcla, digamos, ya ha sido sometido a una cocción mediante el uso de un refractómetro. Se mide la desviación de la luz a través de una solución de azúcar, o sea, de una muestra del producto. Entonces, esa desviación nos da la información en relación a la concentración de azúcar del producto. También midiendo la temperatura de cocción.
sucede que hay también una correspondencia entre la temperatura a que se evapore el agua, a una presión atmosférica, a presión atmosférica, y el porcentaje de materia seca que se muestra en el cuadro, digamos, ¿no? Fíjense, también son pequeñas diferencias, todos desde eh, en 3 grados y varía el extracto, el porcentaje de sólido soluble de 55 a 68%. Entonces hay que tener un termómetro exacto, digamos, ¿no? Para la medición de la temperatura, porque los rangos de temperatura son pequeñísimos, fíjense, ¿no? Y que corresponde cada uno a un determinado valor del extracto seco en la mezcla. Sigamos a ver. Ya. En todo caso, fíjense, no hay una receta exclusiva, ¿no? Para ello. Dado que el tiempo de la etapa de cocción va a estar en función básicamente del equipo que se utilice para desarrollar la cocción, pues, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo y que están generalmente ligados a la disponibilidad de equipos que tenga la fábrica y ligado también al tamaño de la explotación, ¿no? No es lo mismo trabajar en pequeña escala, mediana escala o gran escala de producción. Entonces, por eso dice, el tiempo de cocción depende del equipo empleado para realizar esa cocción. Depende de la capacidad del equipo, también dependerá de las frutas utilizadas, que son ricas o pobres en pectina, de qué tipo si la pulpa es consistente, ¿no? Sí, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Hay muchas características de la misma fruta que inciden, digamos, ¿no? Contenido de sacarosa, etcétera. El tiempo de cocción es mucho más corto cuando se agregan pectinas, cuando es necesario agregar pectina. ¿Por qué? Porque se agregó pectina, digamos, porque la fruta que estamos procesando no es pobre en contenido de pectina. En esos casos, digamos, se acorta el tiempo de cocción cuando se agrega pectina, se añade pectina. Las frutas que son ricas en contenido de pectina pueden ser transformadas en productos, mermeladas, dulces, jaleas, sin que haya necesidad de añadirles pectina. Para formarnos una idea del cuán rica en pectina es la fruta que estamos procesando, podemos hacer la siguiente prueba. Se mezclan 5 centímetros cúbicos de la fruta, del jugo de la fruta, se los mezcla con 10 centímetros cúbicos de etanol, se agita la mezcla y se la deja en reposo durante algunos minutos. Cuando la fruta que se procesa es rica en pectina, se forma un gel consistente. Pero si se obtiene copos muy delgados que se alimentan en forma no homogénea, entonces deducimos de que la fruta no había sido rica en pectina. Eso, digamos, hay veces que estamos procesando, no es que necesariamente no sepamos de qué fruta se trata, sino que sabemos la fruta, pero no tenemos mucha idea de si es rica o pobre en pectina, cómo es su contenido de pectina. Entonces vamos a ver que hay diferentes formas diferentes equipos, digamos, que se pueden emplear para realizar la cocción. Se puede hacer desde utilizando ollas abiertas, lo que se hace, digamos, a nivel doméstico, a nivel semi-industrial inclusive, ¿no? Es un método muy utilizado aún
en empresas de mediana envergadura. eh, Se emplean las ollas abiertas. A nivel industrial se emplean generalmente concentradores de simple o de doble efecto, evaporadores. También se utiliza material complementario. ¿En qué consiste el material complementario? Papel indicador, digamos, para controlar el pH, un refractómetro para controlar. Ya, ok, gracias. Ya, ok, estamos entonces eh, con los diferentes tipos de equipos que se utilizan para hacer la cocción de la mezcla. Entonces puede hacer desde el empleo de ollas abiertas, cosa que se utiliza a nivel de pequeñas y hasta medianas industrias, yo diría. A nivel industrial, digamos, generalmente se utilizan concentradores pueden ser simples o de más de un efecto. Son evaporadores, ¿no? También se utiliza material complementario, como puede ser papel, papel indicador de la acidez, pH, el refractómetro para determinar contenidos sólidos solubles de la mezcla, balanza de precisión para medir los ingredientes que se añaden y otro material, digamos, tales como espumadera, digamos, para extraer las espumas que se forman normalmente cuando la mezcla empieza a hervir, digamos, la mezcla azúcar, fruta y algunos otros materiales, ¿no? Que pueden utilizarse, pero básicamente eso. Sigamos a ver, por favor. Mm, carácter. Bueno, este es en realidad un esquema de la olla, ¿no? De la olla que estamos hablando que se utiliza, digamos, a nivel de producción a pequeña escala y a mediana escala, ¿no? Son las ollas abiertas que se suelen utilizar porque tienen algunas ventajas, digamos, ¿no? Para trabajar, digamos, en esas condiciones. Ya. Entonces, ¿de qué consta, cuáles son los componentes de este equipo? Son los siguientes. Mm, sí. Entonces, esta es la olla, ¿no? La olla para preparar mermeladas, dulces y aldeas, ¿no? Mm, ok. Entonces, las referencias son esas. Ujú. Bueno, fíjense, ¿no? Entonces tenemos acá eh, un, una canastilla semiesférica, fíjense, ¿no? Que es de material, pues de acero inoxidable, ¿no?
Número uno en el dibujito, no sé si pueden observar los números. Acá tenemos el doble fondo, por donde circula el vapor. Dos, digamos, camisa de doble fondo para el vapor. Y el número 3 es una válvula de seguridad conectada al doble fondo. Ujú, ahí está. 4 es la canastilla semiesférica perforada. Ujú. 5 son agarraderas para poder enganchar la canastilla con una grúa, por ejemplo, ¿no? 6 es por donde se produce la descarga. 7 es para descargar del vapor que se condensa en el doble fondo es T2, ¿no? 7, ¿no? 7 es este. Por aquí se descarga el vapor condensado en el doble fondo. La alimentación del vapor para calentar o enfriar consta de lo siguiente. 8 es una tubería para que ingrese el vapor para que se va a utilizar para el calentamiento. 9 la tubería para el ingreso del agua, que va a enfriar, digamos. 10 es un manómetro para medir la presión de trabajo, sí, de trabajo, del proceso, digamos. Y 11 es la llave de descarga del vapor condensado y del agua de la tubería. Bueno, esas son las partes constituyentes de esta. Es la olla, digamos, donde es muy utilizado este equipo para la fabricación de estos productos. Entonces, todo va a depender, digamos, su uso de, básicamente, de la escala de trabajo, o el tamaño que tenga la explotación, digamos, la unidad productora. Si vamos a ver, mm, bueno, entonces dice, la cocción se puede realizar en marmita, que es este equipo que acabamos de analizar, ver su componente. Marmita o paila abierta es similar, digamos, también se puede utilizar equipos que utilizan vacío, ¿no? Y también se puede utilizar, se puede realizar en circuito cerrado. El sistema de olla abierta es muy utilizado porque permite evaporar rápidamente el agua debido a que sus superficies de calentamiento y de evaporación son relativamente amplias, grandes, ¿no? Para trabajar un nivel doméstico, artesanal, se pueden emplear ollas, digamos, de una capacidad entre 20 a 50 kilos,
Si se trata de un nivel semi-industrial, pueden ser ollas también de la misma característica, pero de mayor capacidad, entre 100 a 200 kilos. Y si es, digamos, si se emplea un sistema de vacío, implica trabajar a baja temperatura y grandes cantidades de producto. Mientras que el circuito cerrado posibilita mantener en forma intacta las características de sabor, color, aroma, típico de la fruta fresca. Entonces, veamos cómo se opera en estos equipos. Si vamos a trabajar a presión atmosférica, la etapa de cocción, entonces la cocción en olla o paila abierta. Si se trata de fabricar dulce, digamos, se carga la olla, se carga la olla con la fruta troceada, o en algunos casos la fruta entera, digamos, fruta pequeña, y normalmente se le agrega algo de agua. En el caso de que se trate de una jalea, queremos fabricar una jalea, va a ser el jugo, solo es el jugo el que vamos a emplear. Y en el caso de la mermelada es la pulpa, básicamente la pulpa de la fruta, ¿no? Entonces el procedimiento es como sigue. Se coloca la pulpa, si es el caso de la mermelada, el jugo, si es el caso del dulce de fruta, o la fruta, o mejor dicho, para el jugo solamente la jalea, ¿no es cierto? Y si en el caso del dulce es la fruta entera o en trozo, se coloca en la olla, estamos partiendo del trabajo en la olla, con un 10% del azúcar necesario para asegurar la inversión de la sacarosa. No se olviden que estamos hablando de la etapa de cocción, y en la etapa de cocción donde se produce esa inversión de la sacarosa. Si es necesario agregar pectina, se lo hace, ¿no? Se puede agregar, digamos, en relación 1 a 5, en relación a las cantidades de azúcares utilizadas. Y se le agrega, digamos, a esa mezcla con azúcar, haciendo una agitación vigorosa del producto en la olla, digamos, a efecto de que no se pegue, digamos, sobre todo en la superficie, y haga una homogeneidad en el producto, en la mezcla. Sigue la cocción, la evaporación, hasta que la mezcla tenga un contenido de sodio soluble de entre 37 y 40% o grados Brix de concentración. Una vez logrado eso, se agrega el resto del azúcar calculado, digamos, para el efecto, y se agrega el ácido para obtener el pH apropiado para la formación del gel. Sigamos a ver. Esto es, digamos, lo que vimos, ¿no? De que los componentes de la paila, la olla. Antes de usar la paila, es necesario abrir la llave de descarga para descargar el condensado, el vapor condensado, y la válvula de regulación del vapor. Enseguida se cierra la llave de descarga del condensado, a partir de que empieza a salir vapor ya limpio. Se introduce
el producto en la paila y se abre la llave de alimentación del vapor. El vapor ingresa al doble fondo, a ese espacio. Luego del calentamiento del producto se cierra la llave de vapor. Para enfriar el producto se abre la llave de alimentación del agua. Este agua sustituye al vapor que estaba contenido en el doble fondo y baja la temperatura del producto. A ver si vamos a ver. Ya, eso en el caso del uso de la paila o la olla. Otra opción es utilizar otro tipo de equipo, en este caso la pulpa. Se mezcla con el azúcar, el agua y la pectina. Eso se lo hace en calderas, organizadas en fila, y que son calentadas mediante serpentín a vapor o camisas externas para lograr una cocción rápida. Las calderas se cargan en rotación para conseguir una producción continua. Hay necesidad de controlar la temperatura hasta que concluya la cocción. Otra opción es trabajar con equipos que trabajan con vacío. En ese caso, lo que se hace es calentar la mezcla a una temperatura de 60-66 grados. Y luego se consigue la evaporación trabajando en vacío, lo cual se consigue a una temperatura de 60 grados. Entonces es posible, fíjense cómo el vacío, el uso del vacío hace que disminuya la temperatura de ebullición. En este caso, digamos, estamos trabajando a 60 grados centígrados y conseguimos esa finalidad. Y se trabaja a menor presión, a la presión atmosférica. Entonces trabaja a 660 milímetros de mercurio. Normalmente una atmósfera es 760, ¿no? Entonces estamos haciendo 100 milímetros de vacío. Por eso es que se logra disminuir la temperatura de ebullición de la mezcla. Luego de la cocción, el producto es llevado a una especie de caldera donde se hace el acabado, en la cual las mermeladas con las pectinas se agitan en forma vigorosa durante el calentamiento final a unos 85 grados centígrados. Otra opción es aplicar el sistema de fabricación continua. Entonces, consiste en alimentar en forma continua la pulpa, en el caso de la mermelada, los trozos de fruta, en el caso de los dulces, o el jugo, en el caso de la jalea. Se suministra un aparato de cocción que dispone de compartimientos conectados por válvulas, en los cuales se agita, las mezclas se somete a agitación y calentamiento, y al final se agrega la pectina seguida de una cocción. Luego se hace enfriar el producto, se deja enfriar el producto. También se puede cocinar la mezcla en un intercambiador de placa y se concentra en vacío a la concentración requerida, contenido sólido soluble. El equipo concentrador funciona en varias etapas, 8 etapas, por ejemplo, 6 efectos, ¿no? Y en estos equipos el rendimiento, digamos, del trabajo es, digamos, se logra evaporar un poco más de 5 kilos de agua por cada kilo de vapor utilizado en el evaporador. La temperatura de evaporación
varía desde 85 grados centígrados en la primera etapa y va bajando hasta unos 40 grados centígrados en la última etapa. O sea que se va intensificando el vacío de una etapa a la siguiente. Seamos a ver. Entonces, así la mezcla hierve, ¿no? El agua se evapora a las temperaturas indicadas porque se aplica vacío en cada etapa de refrigeración. Mayor vacío, ¿no? Temperaturas menores. El agua condensada se emplea generalmente en el área de lavado de fruta, parte de los vapores separados en las últimas etapas. Se recupera, se condensa, digamos, en una columna barométrica, suministrando de esa manera un vacío adicional al evaporador. Al irse concentrando la mezcla, parte de los componentes aromáticos de la misma son arrastrados por el agua que se evapora. ¿Por qué? Porque son elementos químicos de bajo punto de ebullición. Se trata de éteres, ésteres y otros componentes. Debido a ello, digamos, es recomendable que cada unidad evaporadora debe contener, digamos, otra unidad para recuperar los aromas. Por medio de destilación, los aromas, que son elementos de cabeza, se separan del resto de los componentes. El aroma recuperado puede ser readicionado al producto en forma posterior. Y luego ya viene el envasado, ¿no? Hemos visto el acondicionamiento que decíamos, ¿no? Hay que dejar enfriar, digamos, un poco la mezcla, dependiendo del tipo de pectina que sea utilizado también. Pero hemos visto que hay pectina de gelificación lenta, media y rápida. Y luego corresponde ya ver el envasado del producto, ¿no? Los envases deben estar listos, digamos, deben estar debidamente limpios, esterilizados, ¿no? Nosotros podemos asegurar, digamos, que estén debidamente esterilizados para lo cual, digamos, es recomendable hacer el llenado de los mismos, de los envases, cuando están en caliente, digamos, ¿no? A una temperatura mayor a la que gelifica las pectinas utilizadas para poder llenar los envases, pues de lo contrario, ya transformado en gel ya vamos a tener mucha dificultad en hacerlo y llenar los envases. Si la pectina que hemos utilizado es de gelificación lenta, va a gelificar a unos 60 grados centígrados. La pectina de gelificación intermedia, ¿no? En cuanto a rapidez, lo hace a 75 grados, su gelificación. Y la gelificación rápida, un poco mayor temperatura, 85 grados. O sea que hay que tomar en cuenta eso también. Si envasamos a temperatura, digamos, cerca de los 90 grados centígrados, y cerrando en forma
inmediata del envase, lo que se hace es invertir el envase para que también la tapa quede esterilizada. En ese caso, digamos, no habrá necesidad de un tratamiento térmico posterior. Sigamos a ver. Luego los envases se enfrían y se dejan en reposo, ¿no es cierto?, para dar lugar a que se forme el gel, para que gelifique el producto. El equipo enfriador, digamos, a ver, que se muestra en la ilustración, a ver, veamos a ver ya, es ese equipo, digamos, sencillo, digamos, porque como digo, estas cosas, digamos, ya van a ser diferentes en la medida en que estemos trabajando a una gran escala, a mediana escala o pequeña escala. Estos equipos, digamos, son útiles, digamos, y se pueden fabricar en el medio local, digamos, y se puede utilizarlos incluso trabajando a nivel medio, digamos, ¿no? No precisamente a nivel doméstico o artesanal. Ya, entonces fíjense, eh, aquí los envases calientes, ¿no? Esto puede no solamente botellas, digamos, puede enfriar el producto contenido en envases de hojalata, envases plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, dice, en lugar, dice, en el extremo donde dice botellas vacías o envases vacíos, o botellas calientes, mejor dicho, ¿cierto? Y se coloca en el punto A de la figura, y como tiene declive, digamos, esa estera, ¿no? Entonces, los envases calientes van yendo hacia el otro extremo, donde son tratados con agua fría, a efecto de conseguir el enfriamiento del producto contenido en la botella, en el envase. Eh, entonces, el agua fría ingresa en el punto B y sale como agua caliente por el conducto de salida que está en el punto A. Ok, ese es el envasado, digamos. Para el caso o para el enfriamiento, ¿no? De los envases. También hay otra forma de envasar, digamos, el producto puede hacerse en bolsas plásticas, ¿no es cierto? Eh, que puede ser, digamos, como lo que aparece en la figura, que son las bolsas plásticas pueden sellarse doblándole el borde sobre la hoja, sobre una hoja de sierra y pasando la orilla doblada a través de la llama. También se puede utilizar una selladora que emplea calor, ¿cierto? Bueno, hay diferentes maneras, pues, ya de hacer el envasado, ¿no? Sellado, etiquetado, y alistado de los envases, ¿no? Poner los datos de la fecha de fabricación, el tipo de producto, etcétera, etcétera. Si contiene saborizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Conservantes, ¿no? Todos esos datos que se requiere, digamos, para la inspección sanitaria, básicamente. Veamos a ver la siguiente. Ya, entonces nosotros hemos visto, va a haber el cálculo, dice, para formular
y dosificar la mermelada, similar en el caso de la jalea. Ya, este es un método que vamos a ver también para determinar las cantidades de fruta, las cantidades de azúcares que se deben agregar, digamos, para conseguir la consistencia de sólidos solubles necesaria en el producto. Y dice, no, leámoslo a ver qué nueva hay. Una mermelada tiene un punto de término cuando la concentración de azúcar de la mezcla llega a 65 grados Brix, en realidad 65, 67. Ello implica que si mezclamos partes iguales de fruta y de azúcar, en este método se sustenta en eso justamente, ¿no? Las cantidades de fruta y de azúcar son idénticas. Si utilizamos 50 kilos de azúcar, también tenemos que utilizar, si vamos a hacer mermelada, 50 kilos de la pulpa de la fruta, ¿no? Y en el caso de los dulces y las aleas serán las otras materias primas. El dulce, en el caso de los dulces, la fruta sin semilla, ¿no? Entera, cortada en cubitos, rodada, etc. Y si es la jalea, es el jugo de la fruta. Pero todas tienen que tener su concentración apropiada. Entonces, agregamos partes iguales. El método implica agregar partes iguales de fruta y de azúcar. Pero parte del agua o la fruta contiene agua, digamos, que debe ser evaporada durante el proceso. Y por lo tanto, el peso del producto va a variar, va a ser menor, digamos, que el peso de la mezcla inicial. Entonces, acá, digamos, una de las importancias de determinar las cantidades, digamos, es que necesitamos saber qué cantidad de envase vamos a necesitar y qué cantidad de producto final vamos a obtener. Entonces, vamos directamente acá a ver, BF dice, es el Brix de la fruta, o sea, el contenido de azúcares que tiene la fruta. BA, los Brix del azúcar, que por definición hemos visto de que cuando no usamos tabla, asumimos de que el azúcar tiene 100% de azúcares. XAF es la fracción de azúcar en la fruta, es igual a los grados Brix de la fruta dividido entre 100. PF, el peso de la fruta. PA, peso del azúcar, que por definición del método es igual al peso inicial de la fruta. PAF, peso del azúcar aportado por la fruta, que es igual al peso de la fruta por la fracción de azúcar en la fruta. PTA, peso total del azúcar en el producto. BP, sólido soluble o Brix de la mermelada terminada, el producto. Fracción de azúcar en el producto, el Brix del producto dividido entre 100. Fracción de azúcar en el azúcar es 1, el 100%, y el peso total del producto, que es la mermelada. Sigamos a ver la siguiente. Ya, entonces el Brix de la fruta entre 100 es la fracción de azúcar en la fruta. El peso de la fruta por la fracción de azúcar en la fruta es el peso del azúcar en la fruta. El Brix del producto dividido entre 100 es la fracción de azúcar en el producto y el peso total del azúcar dividido entre la fracción de azúcar en la fruta, en el producto, mejor dicho, el peso total del producto. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Queremos preparar una mermelada utilizando 100 kilos de piña que contiene una concentración de azúcar de 18 grados Brix. El rendimiento industrial de la piña es 62%. Es decir, que de 100 kilos de piña obtenemos 62 kilos de pulpa, porque es la pulpa la que vamos a utilizar para la mermelada.
Y entonces, con esa materia prima queremos preparar una mermelada utilizando la pulpa disponible cortada, dice, en cubos de 1 centímetro de lado. Se trata de calcular la cantidad de producto que se va a obtener y la cantidad de envases que se van a necesitar. Entonces resolvemos. Si tenemos 100 kilos de fruta, cuyo rendimiento es 62% en pulpa, entonces equivalen a 62 kilos de fruta. Por lo tanto, vamos a necesitar, el método así lo exige, vamos a necesitar 62 kilos de azúcar, la misma cantidad de azúcar y de pulpa en este caso. Sigamos a ver. Ya, entonces hemos dicho el dato del ejercicio es que la concentración de sacarosa en la fruta es 18%, en la piña. El azúcar por definición es 100%, o 100 grados Brix, mejor dicho, es 1. La fracción de azúcar en la fruta es 0,18, es decir, el grado Brix dividido entre 100, 0,18 entre 100, 0,18. El peso de azúcar en la fruta es 62 kilos de pulpa por el 18%, 18 grados Brix. Entonces, 62 por 0,18 es 11.6, si no me equivoco, no es 11.16. El peso del azúcar, también si la piña se utilizó en pulpa 62 kilos, también debemos usar 62 kilos de azúcar. Entonces el peso total del azúcar va a ser el peso total que aporta la fruta, que es 11.6 kilos, más el azúcar añadido, 62 kilos. Entonces vamos a tener 11.6 más 62, 73.6 kilos de azúcar añadido y el de la fruta. El Brix del producto que queremos obtener es de 65 grados Brix. La fracción de azúcar en el producto es de 65 grados Brix dividido entre 100, 0,65. Y el peso total del producto es el peso total del azúcar dividido entre la fracción de azúcar en el producto, que es igual a 73.6, que ya lo hemos determinado, dividido entre 0,65, que es la fracción de azúcar en el producto. Entonces tenemos, haciendo esa operación, tenemos 113.1. O sea, utilizando 124 kilos entre 50% de azúcar y 50% de piña, hemos obtenido 113.1 kilos de producto, y el resto haciendo